Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Muchas veces hemos escuchado historias de exploración urbana, gente que se adentra a lugares abandonados o donde se cuenta que han sido utilizados para realizar diferentes tipos de rituales. Pero ¿qué pasaría si tú te adentraras y tuvieras un encuentro para nada satisfactorio? Te dejo la siguiente historia para que nos dejes tus comentarios. Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Mi nombre es Armando Rojas y soy seguidor de Leyendas de Monterrey. Siempre he sido un entusiasta del tema paranormal. Desde muy joven me adentré en este mundo al mirar programas de televisión y documentales en donde varios investigadores buscan en sitios abandonados, cementerios y lugares a donde muy pocos se atreven a entrar. Debo decir que me encanta la sensación de emoción que recorre mi cuerpo cada vez que me adentro en un sitio abandonado en busca de lo paranormal. La idea de descubrir lo desconocido y encontrar evidencias de lo inexplicable me ha impulsado a aventurarme en lugares oscuros y misteriosos. Algunas veces con suerte de toparme con fenómenos extraños que rompen con cualquier creencia, y otras solamente con la emoción que alimenta la imaginación. Recuerdo una experiencia que me hizo cuestionar mi propia cordura. Había escuchado un rumor intrigante sobre la existencia de un antiguo túnel que supuestamente recorría la ciudad durante los tiempos de la Revolución y por donde contrabandeaban muchas cosas, desde armamento hasta personas. Según la historia, este túnel surgía de un antiguo convento abandonado que ya no existía y que atravesaba gran parte de la ciudad. En inicio investigué sobre la ubicación del convento, historias y ubicaciones conocidas, donde supuestamente había entradas misteriosas y otras ocultas que te daban entrada desde el viejo sistema de desagüe de la ciudad. Luego de días de búsqueda y conversar con otros entusiastas, finalmente encontré lo que parecía ser la entrada a ese misterioso túnel. De día no parece gran cosa. La entrada a este lugar estaba señalada con extraños grafitis y siglas que me dieron una idea de que ese sitio era visitado por personas que rendían culto al demonio y buscaban este tipo de lugares, alejados y ocultos de las miradas curiosas para llevar a cabo sus ritos. El sitio era impresionante. Decidí realizar mi exploración inicial durante el día, con la intención de familiarizarme con el entorno y encontrar un camino adecuado dentro del túnel de desagüe y encontrar la supuesta conexión con el antiguo túnel que llegaba al convento. Era consciente de que el trayecto era extenso, pero mi deseo de adrenalina y la creencia de que las actividades paranormales eran más propensas a ocurrir durante la noche me llevaron a planear mi regreso al caer la tarde. Mientras me adentraba al interior del túnel bajo la brillante luz del sol, tomaba nota de los distintos puntos de referencia y los posibles desvíos que me permitirían explorar en profundidad durante la noche. La sensación de amplitud y seguridad que el día ofrecía me brindaba cierta tranquilidad, pero al mismo tiempo me llenaba de anticipación por lo que encontraría después al anochecer. A medida que avanzaba, visualizaba mentalmente cómo sería aquel lugar una vez que la oscuridad se apoderara del entorno. Imaginaba cómo la tenue luz de mi linterna iluminaría los rincones sombríos y revelaría posibles rastros de actividad paranormal. La idea de estar allí solo, sin más compañía que mis propios pensamientos, me emocionaba y asustaba al mismo tiempo. En mis exploraciones anteriores, me habían enseñado a confiar en mis instintos. Sabía que estaba a punto de embarcarme en una experiencia solitaria, pero esa soledad no me amedrentaba, sino que me impulsaba a seguir adelante en busca de lo desconocido. Durante mi recorrido por el túnel,
Noté que se iba estrechando gradualmente. El pequeño caudal de agua negra que fluía lentamente a mis pies indicaba el camino a seguir. El olor a humedad y moho se volvía aún más penetrante, llenando el aire con una atmósfera desagradable. Luego de unos minutos de recorrido, escuchaba el murmullo de autos pasar y voces muy tenues que parecían estar ahí conmigo. Pensando que eran ruidos de la calle, no me detuve hasta que llegué a una gran cámara subterránea, donde el túnel principal parecía terminar. Desde allí, se ramificaban varios túneles más estrechos, cada uno con su propia dosis de misterio y peligro. Me di cuenta de que tendría que elegir al menos uno de esos caminos para comenzar mi recorrido en la próxima noche. La cámara en sí era una visión imponente y algo inquietante. Las paredes húmedas y cubiertas de musgo parecían susurrar secretos olvidados, mientras que el eco lejano de mis pasos resonaba en el espacio vacío. Un aire denso y cargado de tensión parecía flotar en el ambiente, alimentando mi expectación y mi temor. Decidí que era mejor no adentrarse más en los túneles en ese momento. La luz del día estaba llegando a su fin y las sombras se alargaban, oscureciendo aún más el entorno. Era crucial esperar a que la noche cayera por completo para comenzar mi verdadera exploración. Armado con varias lámparas y una cámara GoPro, que siempre utilizaba en mis recorridos, mientras aguardaba pacientemente la llegada de la noche, me preparé mentalmente para enfrentar los desafíos que me esperaban. Sabía que el recorrido sería angosto, claustrofóbico y lleno de incertidumbre. Pero mi deseo de encontrar evidencias paranormales superaba cualquier miedo que pudiera surgir. Regresé antes del anochecer y esperé a que todo estuviera tranquilo, pues esa zona tenía mucha circulación de vehículos y personas. Observé cómo el sol se ocultaba por completo, sumiendo en la oscuridad total el lugar y mostrando la impresionante entrada al sistema de alcantarillas. De noche cambiaba todo. Le daba un sentido siniestro a todo lo que había ahí, haciendo que te imaginaras cosas y miraras las sombras ir y venir por todas partes. La luna se alzó en el cielo, brindando una luz tenue pero suficiente para guiarme en mi camino. Con mi linterna en mano y los nervios a flor de piel, me adentré nuevamente en los túneles. La boca de la entrada era y se sentía como si verdaderamente se entrara a un mundo de pesadillas. No sé cuántas veces lo pensé, pero ya estaba ahí. Si había una situación de riesgo, iba a regresar por donde había entrado, y el camino no era tan complejo después de todo. Así que me fui adentrando, sorteando escombros, y trataba de no dar un mal paso. Con cada metro que avanzaba, una extraña sensación se apoderaba de mí. La energía opresiva y densa que emanaba del lugar me envolvía en un aura inquietante. Parecía como si una puerta a otro mundo se hubiera abierto en esa entrada, y ahora me encontraba sumergido en un ambiente totalmente distinto al exterior, y a cómo se sentía cuando la luz gobernaba todo. Ahora la oscuridad era siniestra en muchos sentidos. A medida que avanzaba, el túnel se iba reduciendo de tamaño. La claustrofobia se intensificaba y sentía que las paredes se cerraban cada vez más sobre mí. La temperatura descendía rápidamente y un frío gélido se aferraba a mi piel. Cada respiración se volvía más difícil, como si el aire estuviera cargado con una presencia oscura y sobrenatural. La sensación de que algo me acechaba se volvía cada vez más palpable. Podía sentir una presencia tanto detrás como encima y debajo de mí. Los sonidos lejanos de susurros y arrastres hacían eco en mis oídos, aumentando mi nerviosismo y temor. Mi instinto me decía que debía estar alerta, que en cualquier momento algo oscuro y amenazante podría surgir de la oscuridad reinante para hacerme desistir y regresar sobre mis pasos. El murmullo del agua parecía transformarse en un susurro siniestro, como una voz misteriosa que buscaba atormentar a mi mente. Cada gota que caía al agua resonaba como un eco inquietante, alimentando mi paranoia y aumentando mi inseguridad.
Mis sentidos estaban en alerta máxima, buscando cualquier señal de peligro inminente. A pesar de la creciente tensión y el miedo que me embargaban, me negué a retroceder. Mi determinación y mi curiosidad me impulsaban a seguir adelante mientras avanzaba en la oscuridad. El túnel se extendía ante mí como un camino sin fin, desafiándome a seguir adelante. No sabía qué encontraría al final. El eco de mis pasos resonaba en los pasadizos estrechos mientras avanzaba con cautela. Las paredes, ahora más cercanas, parecían presionar contra mí, desafiándome a continuar. El agua negra y apestosa seguía marcando el recorrido, a veces llegando a mis tobillos y envolviéndome en un frío desagradable. Después de recorrer varios metros en uno de los túneles más angostos, llegué a una bifurcación. No la recordaba en el recorrido previo, pues esperaba llegar a la cámara de los túneles y sentí un poco de incomodidad al pensar que me había perdido, pero estaba seguro de que había realizado el recorrido aparentemente sin desviarme. Observé ambos caminos, iluminando con mi linterna cada uno de ellos. La incertidumbre y la anticipación se apoderaron de mí. Sabía que una elección incorrecta podría llevarme a un camino sin salida, o peor aún, a un peligro desconocido que me llevara a la muerte. A pesar de la opresiva oscuridad y la inquietante sensación de que algo no estaba bien con ese lugar, es que decidí confiar en mi suerte y me adentré en un largo y angosto túnel. Tuve que subir con cierto esfuerzo, luchando contra el estrecho espacio que me rodeaba. A medida que avanzaba, solo encontraba más oscuridad y la sensación de amenaza crecía en mí, haciendo que mi instinto me instara a dar media vuelta y regresar por donde había llegado. Sin embargo, justo en ese momento algo llamó mi atención. Un pequeño destello brillaba a lo lejos, rompiendo la monotonía de la negrura que me rodeaba. Mi curiosidad se despertó, y aunque mi mente me advertía del peligro, no pude resistir la tentación de averiguar qué era aquello que se ocultaba en la distancia. Decidí continuar un poco más, con la intención de echar un vistazo rápido al misterioso destello y luego regresar. Sabía que estaba arriesgando mi seguridad, pero el deseo de descubrir algo inusual y emocionante era más fuerte que cualquier temor. Con cada paso que daba, el destello se volvía más claro y definido. Mi corazón latía con fuerza, acelerado por la incertidumbre y la anticipación. Las sombras danzaban a mi alrededor, pareciendo tomar formas inquietantes que desaparecían en un parpadeo. Al llegar al lugar de donde provenía el destello, lo que vi ante mí me dejó sin aliento. Lo que mis ojos presenciaron en aquel oscuro y angosto túnel me hizo sentir que el tiempo se detenía de algún modo por el tremendo escalofrío e impresión. Ante mí se reveló un espeluznante altar, indicando que aquel lugar había sido utilizado por personas involucradas en prácticas sectarias. No era extraño encontrar evidencias de tales actividades en mis exploraciones, pero ese altar en particular tenía una aura siniestra y perturbadora que me hizo estremecer. La escena era macabra y grotesca. Veladoras parcialmente consumidas parpadeaban en la penumbra, arrojando sombras danzantes sobre las paredes sucias y húmedas. Sobre el altar había objetos horrendos y repugnantes algunos, muy cuidadosamente dispuestos. Cuchillos oxidados, símbolos extraños dibujados con carbón, fotos desgastadas por el tiempo, y una formación de cal que conformaban una figura ritual. Una estrella de 5 puntas como las que comúnmente usaban los que se dedicaban a cosas oscuras y adoradores del diablo. El impacto más aterrador fue lo que se encontraba en el centro del altar: una calavera humana y huesos dispersos. La visión de aquellos restos me inquietó por completo y mi mente luchó para procesar lo que estaba viendo. Era una prueba contundente de que algo oscuro y perturbador había tenido lugar en aquel sitio olvidado. No me sorprendía mucho esa situación, pues antes había hallado tales cosas en rituales,
pero huesos y restos humanos jamás. Pensé que quizá las personas que habían hecho eso estaban cerca, pues las veladoras parecían recién encendidas y sin consumir demasiado. Una mezcla de repulsión, temor y una sensación de vulnerabilidad invadió mi ser. Pensaba en quienes habrían llevado a cabo tales rituales y qué oscuro propósito habrían buscado. Cada pensamiento y suposición solo me sumergía más en la turbulencia de emociones. En ese momento, el deseo de encontrar evidencias paranormales se vio eclipsado por la realidad perturbadora frente a mí. Era evidente que había descubierto algo mucho más sombrío y peligroso de lo que esperaba. Mis ansias de adrenalina se desvanecieron, reemplazadas por una sensación de vulnerabilidad y la necesidad urgente de salir de allí. Con manos temblorosas, saqué mi cámara para documentar lo que había encontrado, sintiendo la necesidad de tener pruebas tangibles de mi descubrimiento. Sin embargo, cada foto tomada parecía congelar aquel ambiente opresivo en el tiempo. La sensación de estar siendo observado se intensificaba con cada clic. Decidí que era hora de marcharme, de abandonar aquel lugar impregnado de energías oscuras y secretos inconfesables. Me di la vuelta tratando de alejarme de aquel altar macabro lo más rápido posible. Cada paso que daba era una huida de aquella atmósfera opresiva y de las preguntas que seguían resonando en mi mente. La angustia se apoderó de mí al intentar escapar apresuradamente del túnel, solo para darme cuenta de que no llegaba a ninguna parte. Mis intentos por encontrar la salida parecían en vano, como si el laberinto de túneles se burlara de mis esfuerzos. El aire se volvía cada vez más escaso, aumentando mi ansiedad y sensación de claustrofobia. En medio de mi desesperación, llegué a la misma cámara donde los diversos túneles se unían. Era como si el destino me hubiera conducido a ese lugar específico, como si algo más allá de mi control estuviera jugando conmigo. La sensación de que estaba siendo observado con detenimiento se apoderó de mí. Con un escalofrío recorriendo mi espalda, me atreví a girar lentamente la cabeza, solo para encontrarme cara a cara con una presencia aterradora. Era el diablo en persona. Sé que probablemente no me creerán lo que digo, pero era esa misma figura. Estaba materializado en la realidad con su presencia imponente y su mirada penetrante de ojos llameantes. Un sentimiento de absoluto horror se apoderó de mí, al observar que parecía llevar un manto que se mezclaba con la oscuridad que reinaba, y de su cabeza se extendían un par de cuernos que se ramificaban en sombras por toda la pared humedecida. Tan solo me quedé ahí, paralizado de miedo, arrepentido de haberme aventurado a ese maldito lugar, y nunca imaginé toparme con ese personaje mítico que resultó ser real ante mis ojos. Sé que mi mente perturbada, alimentada por la sugestión, no lo inventó. En verdad estaba ahí, como cualquier persona. Sus ojos ardientes parecían penetrar en lo más profundo de mi alma, revelando mis miedos y debilidades más ocultos. Sentí una opresión en el pecho y una sensación de malicia y perversidad que emanaba de su presencia. No podía apartar la mirada, aunque cada fibra de mi ser me instaba a huir. El diablo sonrió de manera siniestra, dejando una expresión maligna. No había duda de que estaba ante una fuerza sobrenatural y malévola que trascendía la comprensión humana. Su presencia parecía saturar el aire, corrompiendo todo lo que tocaba. El terror me invadió por completo. Sabía que debía escapar, que mi vida corría peligro, pero parecía estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Sin embargo, en el último acto de valentía reuní todas mis fuerzas y con un grito de determinación rompí el hechizo que me había mantenido inmóvil. Corrí con todas mis fuerzas, ignorando el miedo y la presencia del diablo que parecía perseguirme. Mi único objetivo era escapar de aquel lugar infernal y regresar a la seguridad del mundo exterior. Finalmente emergí del túnel, desesperado y agotado, pero aliviado de haber dejado atrás aquella aterradora visión. Aunque no podía explicar lo que había presenciado, sabía que había experimentado algo que estaba más allá de la comprensión humana,
algo que confirmaba la existencia de fuerzas oscuras y sobrenaturales en nuestro mundo. Desde ese día mis exploraciones del mundo paranormal y la exploración urbana terminaron. Aquella experiencia con el diablo quedó grabada en mi memoria y duré mucho tiempo espantado y enfermo a consecuencia de ese encuentro. Hoy solo soy un oyente más con una experiencia que compartir y una advertencia. No se adentren en lugares abandonados y oscuros. Quizá te topes con una maldad que sale de toda comprensión. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.